¿Te imaginas qué harías si descubrieras que cada trazo que das en un cuadro cambia la realidad que te rodea? Hoy conocerás la historia de un pintor que, sin saberlo, liberó a una entidad oscura atrapada en un cuadro antiguo. Un lienzo que no solo cambiaba con cada pincelada, sino que predecía tragedias, y cada detalle siniestro que aparecía en él se hacía realidad. Esta es la aterradora historia del cuadro maldito del pintor, una historia donde el arte y el horror se entrelazan para crear un final que jamás podrás olvidar. Álvaro era un pintor joven y talentoso, siempre en busca de inspiración en los lugares más inusuales. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, se topó con una tienda de antigüedades que nunca había visto antes. La puerta estaba entreabierta y la campanilla resonó tétricamente al entrar. El ambiente era opresivo, pero entre el desorden y la penumbra algo atrapó su atención. Un cuadro, cubierto de polvo, estaba inclinado contra la pared, como si hubiera sido olvidado por años. A pesar de su apariencia deteriorada, había algo magnético en él. Los trazos eran complejos, el paisaje parecía cambiar sutilmente cada vez que lo miraba. Era inquietante y fascinante a la vez. Sin pensarlo dos veces, lo compró a un precio irrisorio y lo llevó a su estudio. Esa noche, Álvaro colocó el cuadro en el centro de su estudio. Se sentó frente a él durante horas, incapaz de apartar la vista de la escena. Era un paisaje oscuro, con árboles retorcidos que parecían formar figuras humanas. Las sombras danzaban entre ellos, pero lo que más le inquietaba era que, cuanto más miraba, más detalles encontraba. Una figura pequeña al fondo, casi oculta. ¿Siempre había estado allí? Decidió que lo restauraría y añadiría sus propias pinceladas. Sintió que algo en ese cuadro le hablaba, como si lo estuviera invitando a continuar la historia que alguien había dejado incompleta. Y así lo hizo. Con cada pincelada que daba, sentía una conexión extraña, casi espiritual. Pero esa noche, cuando se retiró a dormir, juró que el cuadro había cambiado. La pequeña figura al fondo parecía haber avanzado unos pasos hacia el frente. A la mañana siguiente, Álvaro despertó con una sensación de inquietud. Al entrar en la cocina, notó algo extraño. El reloj de la pared marcaba las 3:15, la hora exacta en la que se había despertado en la madrugada por un ruido fuerte. Un vaso que había dejado sobre la mesa estaba hecho añicos en el suelo, pero no recordaba haberlo tirado. Miró a su alrededor y sintió un escalofrío. Regresó al estudio para revisar el cuadro y su corazón se detuvo por un momento. Ahora, las ramas de los árboles en el cuadro se alargaban hacia la figura que él había estado pintando la noche anterior. Las sombras eran más profundas, más definidas. Y allí, en la esquina del cuadro, se vio algo nuevo. Un pequeño vaso roto junto a los pies de la figura, idéntico al que acababa de encontrar en su cocina. Intentó convencerse de que era solo una coincidencia, pero no podía dejar de sentir que, de alguna manera, lo que pintaba en el cuadro estaba sucediendo en su vida real. Esa noche, Álvaro se sintió impulsado a seguir pintando, como si una fuerza invisible lo guiara. Los trazos eran rápidos, casi febriles. Cuando terminó, sintió un vacío dentro de sí. Al mirar el cuadro, se dio cuenta de que la figura, antes indefinida, ahora tenía un rostro que parecía mirarlo directamente desde dentro del lienzo, con una sonrisa torcida y ojos oscuros que destilaban maldad. Entonces lo comprendió. Había liberado algo que estaba atrapado en ese cuadro, y cuanto más pintaba, más fuerte se hacía esa entidad. Pero lo peor no era eso. Esa misma noche, en su estudio, vio con el rabillo del ojo cómo la figura en el cuadro se movía. Lentamente, comenzó a salir del lienzo, extendiendo una mano larga y delgada hacia él. Día tras día, el cuadro mostraba cosas que no deberían ser posibles. Primero, fue un accidente en la calle frente a su casa que él vio representado en el lienzo antes de que ocurriera. Luego, un incendio en un edificio cercano. Cada pincelada que añadía, cada detalle que aparecía, se materializaba en el mundo real con consecuencias devastadoras. Álvaro comenzó a temerle al cuadro, pero no podía dejar de mirarlo, como si estuviera hipnotizado. La figura, ahora claramente un ente oscuro y maligno, se manifestaba en su casa. No solo en el cuadro, sino en reflejos, sombras, incluso en sus sueños. Comenzó a escribir en las paredes, con su propia sangre: «No hay escapatoria».
Álvaro sabía que el final estaba cerca. El cuadro ahora mostraba su propio rostro, distorsionado y consumido por la oscuridad. Al dar la última pincelada, sintió que algo lo arrastraba. La figura saliente desde el lienzo, y con un último grito, Álvaro fue absorbido dentro del cuadro. A la mañana siguiente, su estudio estaba vacío. Solo quedó el cuadro colgado en la pared. Un cuadro que ahora mostraba a un hombre atrapado dentro, con una expresión de terror eterno. Y a sus pies, el pincel caído. El cuadro fue encontrado meses después en una tienda de antigüedades, esperando a su próximo pintor. Así termina la historia del pintor y su cuadro maldito. Si te ha gustado este relato y quieres seguir explorando más historias oscuras y perturbadoras, suscríbete y activa las notificaciones.